Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Historias de Diagnóstico. Mi nombre es Susan Morales y hoy tenemos un invitado de lujo. Les presento a mi coconductor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que lo vea. Bueno, pues nuevamente estamos acá y esta vez en nuestro primer capítulo, nuestro primer podcast ya en serio. Tenemos como invitado al doctor Carlos Eduardo Soto Ramírez, cardiólogo. Y pues no sé, Carlos, pues preséntate primero. Preséntase con nosotros. Pues como dices, buenas tardes o en el momento que lo vean. Yo soy Carlos Eduardo Soto, soy cardiólogo, nací aquí en Salina Cruz, Oaxaca, y pues trabajamos aquí desde hace 10 años desarrollando cardiología en conjunto con mi amigo Armando, que pues tenemos mucho vínculo con respecto a evaluación de pacientes en riesgo cardiovascular y en todos los temas relacionados al sistema, ¿no? Yo creo que es muy importante que tengamos ese apoyo, sobre todo porque hoy en día la clínica necesita mucho de estudios de gabinete para poder tener un diagnóstico más certero y poder dar un mejor tratamiento. No sé qué más pueda decir con respecto a mí. Estudié medicina en Oaxaca, en la URCE, y internado y plegado en el hospital, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán, servicio social, internado, y entré a la especialidad de medicina interna en el Hospital Español de México, cursé cardiología y imagen cardiovascular en el mismo lugar, en el Hospital Español de México, y bueno, desde hace 10 años regresé acá a casa, ¿no? Okay. Cuando tú fuiste a estudiar, estuviste en Oaxaca y te fuiste a México. ¿Cómo Sí. fuiste a México? Pues gracias a un amigo que hoy vive en España, de hecho. Estaba un día normal y ordinario esperando una clase en el IMSS de Oaxaca y me dijo, oye, ¿y si vamos a hacer internado a México? Que es el 6º año de la carrera. Le dije, pues sí, puede ser, aunque en ese momento no era tan fácil, sobre todo que te aceptaran en un lugar como ese. Sin embargo, no lo pensé mucho, lo tomé más como un simple viaje a la Ciudad de México. Sí. Y también como por acompañar a mi amigo, que él tenía más ilusión que yo, ¿no? Por la anécdota, como dice Por la anécdota. Incluso, fíjate que en esa ocasión no sabíamos ni cómo llegar al hospital. Recuerdo que llegamos a Tasqueña, tomamos un pecero, una micro, y pues nadie sabía cómo llegar, ¿no? Entonces nos bajamos por el Estadio Azteca. Ajá. Y caminamos hasta Nutrición, y es como caminar, no sé, Sí, está retirado todavía. Sí. Entonces, bueno, llegamos, es un lugar impresionante donde la verdad hay mucho desarrollo científico. Creo que en el país y en Latinoamérica me atrevo a decir que es del top 3 de medicina interna ese hospital, y tuvimos la suerte y la fortuna que nos aceptaron, ¿no? A mi amigo y a mí. Ahí estuvimos y fue algo, pues honestamente no buscado, ¿no? Sí. Por la anécdota, sí. Y terminé en el mejor lugar que pude haber estado en ese momento de mi vida, y además que fue el parteaguas de mi desarrollo médico, porque fue o es un lugar en donde la medicina es de muy alta calidad, pero con un humanismo muy grande, y los compañeros, ¿no? Los colegas médicos, creo que mi primer contacto con la medicina real fue con demasiado apapacho, ¿no? Con gente que siempre se preocupaba por cómo estabas, se preocupara por que aprendieras, y de ahí en adelante, digamos que esa es la medicina con la que yo empecé a crecer médicamente hablando, y de ahí para adelante. Muy bien. Bueno, nosotros ya sabemos que usted es uno de los cardiólogos más importantes del Istmo de Tehuantepec. Entonces queremos también que nos cuente de dónde surge ese deseo por especializarse. Por ser cardiólogo. Pues realmente después del internado yo
termino el internado y el servicio y yo quería ser endocrinólogo, pero regreso aquí a Salina Cruz en lo que preparo un examen para ingresar a la especialidad y coincido en una comida en casa de un muy buen amigo con el doctor Moreno, y en esa comida, platicando, se me ocurre, igual, por la anécdota, ¿no? Se me ocurre decirle que si me permite estar en su consulta, pues en lo que yo me iba, ¿no? Pero por el hecho de que en esa plática me di cuenta que podíamos charlar muy a gusto de los temas actuales, ¿no? Yo en ese momento pues venía de un lugar en donde tenías contacto con todos los artículos médicos que salían día a día, y creo que tuvimos una charla muy enriquecedora, y me animé a decirle que si me daba la oportunidad de estar con él. Él me aceptó, conocí a mi madre, estudió con mi madre, entonces fue una parte muy bonita. Estuve justamente hace tiempo, entre que yo salí de medicina en el servicio social e ingresé a la especialidad, y estando ahí, pues de repente yo siempre le digo que yo cuando me fui, yo ya podía interpretar un eco sin saber cardiología, ¿no? O a veces hasta interpretar un Holter, o un electro, pero yo era como un técnico, ¿no? O sea, yo veía, y entonces dije, creo que soy bueno para esto, y me gustaba. Entonces, cuando ya llegó el momento, cuando escogí, presenté el examen, pasé el examen y ya era escoger la especialidad, pues dije, pues voy a hacer cardiología, porque pues me di cuenta que era algo que me apasionaba y algo en lo cual yo me sentía cómodo, no lo sufría ni me estresaba, y me encantó cómo era la cardiología, y creo que ahí sí, al César lo del César, y él lo sabe y siempre se lo digo, que él sembró esa semilla de y lo que soy ahora, pues creo que él se debe sentir muy orgulloso de haber sido parteaguas en esa parte de mi vida, ¿no? Porque además cardiólogos no hay muchos. Exacto. Es una especialidad muy difícil, es muy estresante hasta no tengo conocimiento, y es muy curioso lo que comentas, porque platicábamos con otro médico también. Muchas veces la vida te va poniendo donde debes de estar, más que donde tú quisieras. Claro. Como decía por ahí John Lennon, ¿no? La vida es aquello que te sucede mientras tú estás haciendo planes para otra cosa, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cardiólogos, ya ahorita hay más cardiólogos en el istmo. Antes era más el doctor Moreno. Saludos para el doctor Moreno, que también aquí en el laboratorio muy buen médico, muy alta estima. Sí, curiosamente también me acabo de enterar de que es del pueblo de mi mamá. Sí, entonces, de Tlacotepec. Y platicando con mi mamá, porque la iba a consultar con él en alguna ocasión, y ciertamente, o sea, él de alguna manera fue un precursor aquí en cardiología, y ahorita ya hay más cardiólogos, pero siguen siendo pocos relativamente comparado con la población. Claro, sí, primero por los años, ¿no? Ajá. Por los años que uno tiene que prepararse, pues primero medicina, que son 7 años, tal vez si estudias en alguna escuela que por ahí le baja un año, pues, pero habitualmente son 7 años. Después, para ser cardiólogo, en el caso mío, haber hecho una subespecialidad dentro de la cardiología, pues son 7 años más. Entonces es muy difícil que hoy un joven le digas, pues, o a veces alguien te dice, es que mi hijo quiere ser cardiólogo. Y, sí, ¿cuántos años estudió? 14. Pues gracias, ¿no? Sí. Entonces... Pero aparte también eres internista, ¿no? ¿Eso es en el proceso o es no? Yo hice medicina interna 2 años, que es, o sea, el proceso para, en especializaciones médicas, uno puede concluir medicina interna o después del segundo año, o sea, es decir, cuando cursas el tercero o vas a cursar el tercero, puedes brincar a la subespecialidad al final, que es a lo que te vas a dedicar. Entonces, yo cursé 2 años de medicina interna, 3 años de cardiología y 2 años de ecocardiografía, y bueno, ya todos esos años suman, ¿no? Claro. Entonces sí, así se hace la especialidad, y bueno, sí, hoy día es algo, yo pienso que lo más importante es el tiempo que puede en algún momento algún chico
que está estudiando medicina decir, híjole, son muchos años, ¿no? Y más que todo lo que es en Infinitum ahorita, ¿no? Todo lo que Por- es rápido y no. En línea. Ya quieren carreras en En línea línea. y de 2 años, por favor. Exacto. Entonces está muy complicado. Y yo creo ahí también que sí es una de las, bueno, como todas, ¿no? Pero tal vez aquí necesitas mucha pasión por esto, porque pues sí, obviamente que es algo, no, tal vez no sería tan correcta la palabra estresante, pero sí hay mucha obligación, ¿no? Es siempre que un paciente, desde el punto de vista cardíaco, tiene algo, pues no solo el paciente, sino la familia está realmente preocupada porque siempre que piensan en una patología de corazón, inmediatamente piensan en morir, ¿no? O en que yo estoy ya a punto de, o estoy muy grave. Entonces, uno tiene que tener también esa parte sensible y esa parte humana para poder darle un buen manejo y además darle mucha tranquilidad y mucha paz, no solo al paciente, te digo, sino a la familia entera. Y fíjese que usted mencionaba eso de que se sentía cómodo, ¿no? Se sentía como que era su vocación, a pesar de que al principio no estaba en sus planes, ¿no? Y eso es algo que hace a un profesionista tener más valor, que le gusta lo que haga, que se identifique con sus pacientes sobre todo, ¿no? Eso es súper importante porque pues vamos a la consulta, vamos con el médico y encontrar a un médico que ya estamos enfermos y encontrar a un médico que nos ponga mala cara, que nos regañe, porque hay médicos que casi te quieren golpear ahí, ¿por qué no se toma su medicamento? O sea, sí, yo entiendo que sí, esa parte, ¿no? Es complicada de que a veces su trabajo y hay pacientes que pues realmente no le echan ganas, ¿no? Con su tratamiento, con demás, pero yo siento que diciendo las cosas de una manera pues amable, cortés, te va a costar mucho, pero creo que eso también como que nos hace ser diferentes de los demás, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, yo por experiencia propia, porque bueno, digo, no se trata de que imponíamos información, ¿no? Él acaba de tener a mi papá hace cosa de un mes, Sí. Y sí es cierto, ¿eh? O sea, cuando él... Salud. Es que dicen que es bueno para el corazón. Así, de hecho. Está bueno. Entonces, la verdad es que cuando tú estás checando, ya sabíamos que traía más o menos, y me empezó a explicar, no, que no bloqueo, bla, 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 y soy chingo. Sí. Tranquilo, mira, es esto, el primer paso es este, paso por acá. Entonces, de esta manera, digo, independientemente de la amistad que tenemos, digo, cualquier información del corazón es un trancazo. Sí. Siempre. Sí. Pero la manera como la manejaste en ese momento, o sea, y yo cavilando y empezando, afortunadamente lo pudimos resolver inmediatamente, creo que en 2 semanas se resolvió el asunto. Sí. Pero sí, yo creo que eso es, dentro de mi experiencia contigo, o sea, ya como familiar de un paciente, sí se siente esa paz, esa serenidad contigo, o sea, sí transmites eso, porque en serio, te dan la vuelta a casa con muchas cosas, pero sobre todo, lo que más preocupa, sobre todo en la zona, es la metodología. ¿Quién, cómo, dónde, cuánto? Entonces, yo creo que también eso es lo que preocupa, ¿no? Y eso en el caso nuestro nos explicaste también, de una manera tan sencilla, que pusimos manos a la obra, y afortunadamente ahorita ya anda con su aparatito a todo dar, y ya quiere correr un maratón. Así ya anda como nuevo, ¿no? Pero, por ejemplo, obviamente también puede que tenga que ver que, pues entiendo yo del tema, ¿no? Pero qué tan complicado es que los pacientes en un momento dado te entiendan eso, se te ha puesto algún histérico de momento. Pues mira, yo creo que la medicina tiene mucho de arte, ¿no? Yo creo que uno, desde el punto de vista científico, sí tiene como la obligación de estar muy bien preparado, muy bien actualizado, poder todo ese conocimiento transmitirlo de una manera normal y que el paciente pueda entenderlo y ponerse también del otro lado del escritorio, ¿no? Porque como dices, independientemente del diagnóstico o de la persona, de lo que me digas,
el hecho de estar en un consultorio impone. Ahora, estar en cardiología, pues siempre los pacientes muchas veces dicen, pensé que tenía algo más grave solo por el hecho de que estoy viniendo a ver cardio, ¿no? Ahí la verdad es que siempre digo a algunos amigos que tuve la fortuna de estar en un hospital muy bueno y grandioso, que es mi casa, que es el Hospital Español, en donde creo que esa parte se trabaja mucho, de cómo uno puede, o que primero tiene uno que tener por delante el transmitir todo lo que uno está haciendo y ponerlo de tal manera que el paciente pueda estar tranquilo, que lo entienda, que tenga una solución, y además que todo eso depende de uno como médico, ¿no? Porque uno no le puede dar a un paciente la responsabilidad total de algo que no conoce. Entonces, créeme, yo muchas veces les digo hasta en qué farmacia venden tal medicamento porque el costo es mejor que en la otra farmacia, dónde se hacen los estudios, cuál es la mejor opción. Siempre mis pacientes tienen mi celular y siempre les digo, pues mándenme en WhatsApp si no contesto. Y cómo, decías hace rato, generar tranquilidad dentro del caos, ¿no? Entonces, pues eso creo yo que igual y ya uno trae cierta cuestión, ¿no? Cierto, por así decirlo, talento o don para ese tipo de cosas, pero también la formación dentro del hospital es así, y creo yo que todo aquel que se forma en el Hospital Español tiene la misma característica, porque ese es el molde, ¿no? Claro. No puede uno ser distinto, y me decías, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que al principio, y de repente no entendía con algunos colegas, ¿no? Pero acá también tienes que ver muchos, vamos a decir la palabra barrera, ¿no? Pero hay gente que no habla perfecto español y que tal vez tiene más un dialecto, etcétera. Y yo decía, bueno, si yo aprendí a masticar el catalán para poderme hacer entender con alguien de Barcelona, bueno, ¿por qué no voy a aprender zapoteco para hablar con el de Juchitán, ¿no? Claro, sí. Entonces, en ese aspecto, trataba yo de, oye, ¿cómo se dice si tienes palpitaciones? ¿Cómo se dice si te duele? Y respira profundo, y retírate la camisa y ponte la bata, y esa parte como técnica también creo que es responsabilidad de uno, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Este tipo de cosas que nosotros, pues, lo conocemos a usted, ¿no? Pero esto que nos está platicando, bueno, para mí se me hace muy interesante, porque sí, el idioma es una barrera tremenda, ¿no? Y sobre todo también que, por ejemplo, sí, van a medicina privada y, como decías, cuánto cuesta, etcétera, pero a veces también no todo tiene que ver con dinero, y tal vez tiene que ver con gestión y con alzar el teléfono y decirle, oye, tengo un paciente que no puede, pero me echas la mano para que ingrese a tal hospital, y tratar de hacerlo, porque al final es un servicio, ¿no? Y cada día trabajo para mejorar esa parte de servicio, pero en forma natural. Pues, o sea, si yo puedo hacer que esa persona tenga un mejor momento dentro del sufrimiento, pues, y lo puedo hacer, pues lo hago, ¿no? Claro. Fíjate, es muy importante lo que comentabas ahorita. Tu formación en Ciudad de México, en el primero del Salvador Subirán, es un hospital español, un hospital privado de gran renombre a nivel nacional. Hoy 2023 es top 3 de todo el país. Así es. Y cómo esa formación que recibes allá la vienes a dar acá, porque padecemos mucho de eso. O sea, en el Istmo no estamos acostumbrados ni a dar ni a recibir atención de calidad, con calidez, que no es lo mismo calidad que calidez, ¿no? Y bueno, porque es algo que también hemos hecho. Me comentaba mi maestro, un maestro de prepa, el famoso Jimmy Tucker. Saludos a Jimmy. Sí. Cuando estábamos estudiando decía, James Tucker. Decía, váyanse a estudiar fuera de Oaxaca, fuera del Istmo, decía, para que se den cuenta que el mundo no tiene forma de totó. Y no está mal, o sea, porque realmente
vienes con otra idea, vienes con otro tipo de cultura y lo aplicas acá y la gente realmente empezamos a permear esa calidez en el servicio. Que, digo, muchas veces otras personas que estudiaron acá, pues no la conocen, y no es que no puedan, simplemente no lo conocen, y es dar un servicio diferente, y es obviamente competitivamente habla también bien de uno, ¿no? Porque no es lo mismo, como tú bien dices, es cómpralo y háztelo y a un momento dado gestionar, ¿sabes qué? Vete a tal institución, dicha en la mano, porque también de alguna manera ayudas a tu paciente y no todo es venga para acá, como muchas veces pasa, ¿no? Es ponerte en los zapatos de ellos y obviamente sumar a la salud de ellos, ¿no? Porque todo el entorno, toda la familia, la economía, todo es salud para ellos. Claro, yo creo que hoy en día tenemos ya una evolución en los últimos 10 años, ¿no? Desde el aspecto médico, abarcando la parte de laboratorio, por ejemplo, y hay cada vez más especialistas, más subespecialistas con alta especialidad, y que incluso como región Istmo, pues es hasta cierta manera insuficiente, ¿no? Todavía el número de especialistas. Pero viéndolo para atrás, yo llegué hace 10 años y hoy estamos mejor en cuanto a esa oferta de poder y escoger dónde ir, y entonces ya entre mejor tú hagas tu trabajo, tenga calidad y tenga una adecuada atención, ¿no? Porque al final todo es atención, ¿no? Así es. Yo siempre digo que muchas veces el costo queda a un lado, como cuando vas a un restaurante y comiste delicioso y te sirvieron súper bien y te atendieron súper bien, y tal vez la cuenta fue alta, pero dices, sí regreso, porque me gustó, porque está rico, porque el lugar está bonito, porque me atendieron súper bien, comí hasta que me harté, bla, bla, bla. Entonces, al final todo eso se puede traspolar también a este aspecto médico de atención. Claro, sí. Porque pues el que va a una atención privada pues quiere y está correcto en querer una atención distinta y sentir que está dentro de un sitio en donde primero que es diferente al resto y que se siente protegido, ¿no? Claro. Sí, porque como muchas veces lo platicamos aquí en el laboratorio con todo el personal, o sea, un paciente ya viene estresado, preocupado, viene con ese estrés de que algo le van a informar, generalmente uno siempre espera lo peor. Entonces, si todavía llega y el trato es malo, pues... Qué mal, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos precisamente es, como tú dices, hablarles bonito, apapacharles, porque aparte todavía vienen, en el caso del laboratorio, ¿no? Sabiendo que les vamos a picar, que les vamos a lastimar, y te tienen que pagar por eso. Entonces digo, pues por favor, mínimo, trátenos chulitos, mínimo, ¿no? Una sonrisita. Sí, porque desgraciadamente, y estamos acostumbrados a tratos que se daban antes en hospitales públicos. Ahorita ha cambiado mucho, como bien dices, ha cambiado mucho, ha mejorado bastante. Falta trabajo por hacer, yo creo que sí, falta mucho trabajo por hacer. Pero sí, creo que el paciente se merece ese trato digno, y esa calidez. Claro, claro. En la atención. Y es lo que nos diferencia, ¿no? Era lo que mencionaba yo. Yo también he sido paciente, ¿no? Y yo no quiero que me traten mal. Entonces, si a mí no me gusta que me traten mal, pues obviamente yo no voy a tratar mal a las demás personas, ¿no? Claro. Y eso es lo que siento que como personas profesionistas, profesionales, es lo que nos distingue, ¿no? Lo que nos hace que las personas quieren regresar con nosotros. Claro. Sí, y hace rato decías de cómo uno con distintos pacientes va resolviendo distintas vidas, porque al final de cuentas uno se mete o llega a ser hasta parte de esa familia, ¿no? No. Terminas viendo a 3, 4 integrantes de esa familia, y creo que eso uno pues lo debe de pagar estando siempre a la orden, ¿no? Claro. Tratando de estar cuando te necesitan. A veces es un poco difícil, ¿no? Pero tratando y como dices, adaptándote a cómo le haces si esa persona
tiene un idioma distinto o tiene o no te está entendiendo lo que le estás diciendo, porque pues si yo le digo tienes fibrilación auricular de frecuencias ventriculares altas, pues me va a decir, igual el paciente por pena no te va a decir qué es, ¿no? Entonces tal vez tú le tienes que explicar que es una arritmia y tal vez tener a la mano material didáctico para que el paciente te entienda por qué sucede, qué te puede pasar e incluso tratar de verificar si efectivamente te entendió, ¿no? Claro. Porque hoy en día también implica un costo alto de fármacos, ¿no? Los fármacos, sobre todo desde el punto de vista de cardiología, son muy costosos, muy costosos. Un paciente con insuficiencia cardíaca que requiere 5, 6, 8 medicamentos, la verdad es que el costo, si uno se pone a pensar, es muy complicado que lo sostenga en el tiempo y uno también tiene que ser consciente de que, oye, bueno, tienes servicio médico, ¿cuál? Pues bueno, ve ver qué medicamentos te dan ahí, qué medicamentos no, y tratar de, a veces entre marcas hay diferencias de costos, a veces hay genéricos que están buenos, a veces hay, incluso por ejemplo, en similares, ¿no? Hay lotes originales de ciertos fármacos que nadie sabe, ¿no? Entonces, un tip. Sí, un tip. Pero todo eso en conjunto, pues es atención, ¿no? Claro. ¿Y algún caso chusco que te haya pasado? Chusco, híjole, pues no, en cardio casi no, pero... ¡Ay! Casos, ¿qué te diré? Pues más que chuscos, increíbles, ¿no? Tal vez sería porque al final, hace poco, por ejemplo, una señora, la semana pasada o 10 días, no sé, llegó, creo que fue la última que atendí, traía una arritmia rápida, latiendo a 180, 200 por minuto, y la paciente se veía tranquila. Oiga, ¿cómo se siente? Bien. Estaba yo más preocupado que ella por lo que yo estaba viendo, y en ese momento yo la tuve que convencer que necesitaba ingresar al hospital para poder revertir esa arritmia y que no se complicara. Al final accedió y pues, le fue bien, gracias a Dios, se revirtió la arritmia, se inició tratamiento, también era hipertensa, pero a lo que voy es que muchas veces entre más sabe uno, tal vez se preocupa más, y entre menos sabe la persona, pues tal vez dice, pues lo que usted diga, ¿no? Sí. Chusco, pues la verdad es que no, porque lo nuestro, pues sí hay cosas delicadas, tal vez sí, cuestiones como que de repente alguien todavía no entiende que la hipertensión es algo crónico, que la hipertensión no es porque me enojé o porque solamente porque estoy gordito, solamente, no, primero tiene mucho que ver con genética, cómo esas arterias van perdiendo esa capacidad de poder regular presión, cómo a la genética se suma el estilo de vida, los hábitos para que te lleven a esa hipertensión, y que la hipertensión le pega al corazón y no está generada por el corazón habitualmente, ¿no? Sino más bien el corazón es víctima de la hipertensión, y cómo ese corazón modifica toda su estructura, su función mecánica y consecuentemente la función eléctrica para llevarte a algo que le decimos insuficiencia cardíaca. Hoy la insuficiencia cardíaca es de todos los días, de diferentes causas y muy poco entendida, es algo que hoy tenemos demasiado desarrollo, tanto en imagen, en estudios invasivos, en laboratorios, en tratamientos, y que hoy creo que el punto más importante es hacer entender que si te evalúas de una forma correcta, ese costo alto es una inversión, porque igual y hoy te gastaste 20,000 pesos para que no te gastes 2 millones, ¿no?
O sea, al final creo que en ese sentido también nos toca a nosotros poder aterrizar esa cuestión, porque, pues, como dices, obviamente el ir a medicina privada es un gasto, pero hay que devolverlo con la mejor información para que todo tenga y cobre sentido. Claro. No nada más que llegue y ¿qué te dijeron? Pues no sé, pues que tengo hipertensión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy importante porque nosotros sí dependemos mucho de la tecnología, muchísimo. Aunque cardio afortunadamente tiene mucho de clínica, es una de las especialidades donde la clínica pues, es demasiado extensa, pero que también la tecnología sumada a esa clínica pues nos aporta algo espectacular, ¿no? Y fíjese que hay una frase muy, muy sonada, ¿no? Que más vale prevenir que lamentar. Claro. Siempre es así. Y pues quisiéramos también nosotros que usted pues nos comparta, le comparta a la audiencia también, a partir de qué edad yo puedo hacerme un chequeo, una revisión, así como no voy a esperar que me sienta mal, yo me quiero hacer mi chequeo, me quiero hacer una revisión, más o menos en qué edad puedo yo empezar desde a ocuparme, digamos que corazón. A preocuparme por mi corazón, ¿no? Pues fíjate que pudiéramos, ¿qué te diré? Tal vez decir, como dice la literatura, ¿no? Si tienes más de 35 años, pero la verdad es que no. La verdad es que de repente tenemos a niños obesos y esos niños obesos muchas veces no tienen un perfil de lípidos, no tienen una química sanguínea, porque no, en ese momento, hoy ya más, los pediatras hoy ya ven síndrome metabólico en una forma más disciplinada, pero ese niño va a llegar a necesitar cardiólogo por algo metabólico en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que más que pensar en una edad es qué factores de riesgo tengo yo con ese niño, con ese adolescente, con ese adulto, para pensar en que puede tener una repercusión, ya sea ahorita o ya sea 10 años, ¿no? En el sistema cardiovascular. Por ahí hace mucho tiempo en internet había un video de, híjole, no me acuerdo si se llamaba Paco el Niño, ahorita me acuerdo bien, pero es un video donde está un niño en una primaria obeso jugando en el recreo, todos están jugando y toca el timbre, se meten todos a las aulas, él se queda en la cancha, pero de repente empieza a caminar en forma errática y cae. Todo lo graba una cámara de seguridad de la escuela, ¿no? El niño sufre un infarto y es un niño. Entonces, por ahí hubo una campaña a propósito de eso que pasó en base a prevención. Porque entonces, ahí estamos hablando de niños, pero algo más, o sea, más donde ya se deben preocupar más es ese chico de secundaria y preparatoria que está comiendo muy mal hoy con todo lo procesado, con todo lo que de repente está a la mano más rápido, más fácil, más de moda. Obviamente el paladar y el azúcar pues es algo muy difícil o la grasa, realmente pues tal vez dependiendo de cómo estemos acostumbrados a alimentarnos, los sabores, a veces realmente sí es verdad que muchas cosas ricas pues son ricas en sal, en grasa, en carbohidratos, pues es la verdad. Y tal vez sí es una decisión y educación de poder cambiar ese hábito y ese estilo de vida en cuanto a los alimentos para que pueda yo tener desde ese aspecto una mejor salud, ¿no? Cardiovascular. Pero hoy el poder revisarte, repito, es en base a qué factores tengo yo, sin importar mi edad. Si yo puedo tener 20 años, pero tengo un sobrepeso importante y a los 20 años ya fumo y a los 20 años ya bebo, y soy sedentario y ya tengo datos, no sé, engrosamiento en nuca, bla, 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 que me indiquen que tengo resistencia a la insulina, pues no porque tenga 20 años no me va a pasar, ¿no? Ahí al contrario, tengo 20 años, pero tengo factores de riesgo francos de que me voy a enfermar de las arterias.
Si eso incluso lo traspolamos más para atrás, por ahí sí, formalmente, científicamente, si vengo de mi mamá, que mi mamá tiene todos los factores de riesgo cardiovascular, pues ya puede haber desde mi nacimiento datos en las arterias de daño secundario a grasas, secundario a estrías grasas, etc. O sea, podemos ser tan científicamente estrictos en decir que pueden hacer a alguien ya con alguna alteración, pues sí. Ahora imagínate en el tiempo. Darte una revisión entonces implica desde si ya estoy fumando, si ya estoy bebiendo, si ya soy sedentario, si ya me estoy pasando de sobrepeso a obesidad, si tengo antecedentes familiares de tener hipertensión, diabetes, dislipidemia, si estando en la prepa me hago laboratorios y en el laboratorio me dicen que mi colesterol está así, que mi glucosa está así, que incluso hoy ya hay endocrinóloga aquí en la región, por ejemplo, y la visión en cómo ve un endocrinólogo de resistencia a insulina, pues es muy buena pues, con respecto a nosotros en cardiología para poder sumar, ¿no? Entonces, yo creo que más que en una edad, repito, es que más ahorita que viene enero y que todo el mundo quiere sus propósitos de año nuevo, poder decir, bueno, ¿sabes qué? Pues dijo el cardiólogo que, a ver, tú estás gordito, vas al laboratorio a hacerte esto y esto y esto, y tú fumas, ahí vas, pero tengo 15 años, pues no me importa, ahí vas, porque no estás bien, ¿no? Que también hay algo importante, no aquel que esté flaco y que coma pasto y corra 20 kilómetros significa que está sano, porque eso también es un error, ¿eh? El 50% de los delgados son metabólicamente enfermos y el 50% de los gorditos somos metabólicamente sanos. Eso es científicamente probado. No significa que entonces que te confiesen porque eres delgado y haces deporte, ¿no? Yo me recuerdo, como es la historia chusca, ¿no? De residente, gente que en la unidad coronaria decía, pero ¿por qué me infarté? Si yo diario voy al Sport City y corro tanto y hago tanto de gym y tengo nutriólogo, pues sí, pero te apellidas Vázquez, ¿no? Y en tu familia hay 4 gentes que se infartaron, entonces es genético. No nada más depende entonces de, ¿no? Bueno, y a todo esto, entonces, ¿cómo puede uno evaluarse cardiológicamente? Para ir contigo, para que de alguna manera, para ver cómo está mi corazón. Pues mira, yo creo que es importante porque hace rato mencionaba Susan que en qué edad, y yo decía, bueno, dependiendo de los factores de riesgo, no podemos encasillar en edad, ¿no? Pero vamos a suponer, si tengo más de 35 años, sea hombre o mujer, pues tengo que ir a revisarme, ¿no? Y antes de esa edad, pues sí, obviamente teniendo los factores de riesgo como tal, tabaquismo, hipertensión, sedentarismo, genética, ¿no? Herencia. Pero aquí lo importante también es, por ejemplo, ahorita hay mucha gente que hace ejercicio, pero que no se evalúa antes de hacer ejercicio. Está de moda, cada vez, gracias a Dios, hay más gimnasios en Salina Cruz, hay mucho ciclismo, ¿no? Cosillas así. Las personas que, vamos a decir, están sanas, entre comillas, pues no están evaluadas, sí serían un grupo de personas que deberían evaluarse. Y todas aquellas personas que tienen factores de riesgo como obesidad, que alguna vez ya alguien les dijo que tenían colesterol o triglicéridos altos, que alguien ya les dijo que la presión estaba alta, que es sedentario, o que en la familia ya han tenido infartos o ya han tenido alguna patología cardiovascular. Esos factores de riesgo nos tienen que llevar a revisarnos. ¿De qué manera? Sí puede ser visitando, en este caso al cardiólogo, haciendo un electro, haciendo un ecocardiograma para en esos 2 estudios poder tener la mayor información posible. En cardio hay varios estudios y cada estudio tiene un porqué y un momento de hacerlo en base a qué quiero saber, y nosotros siempre evaluamos cuál es el mejor estudio dependiendo de la persona. No, porque sí pasa que de repente la persona dice, es que a Pedrito le hicieron tal y quiero que me hagas tal.
no es así, ¿no? Y en eso hay que ser muy honestos, ¿no? No, la prueba de esfuerzo no es para todos ni se debe de hacer para cualquier situación. Un ejemplo, ¿no? Tal vez, este es para prueba de esfuerzo, pero este otro es para resonancia magnética cardíaca, o este otro es para medicina nuclear, o este otro es para angiotac, o este es para ecodobuta, etc. Es muy importante que la clínica se sume o se vincule con el laboratorio, porque en el laboratorio tenemos marcadores que nos ayudan a nosotros como cómo está mi hemoglobina, porque ha pasado que de repente llega alguna chica a que la llevan porque le falta el aire, porque tiene taquicardia, pero tiene 6 de hemoglobina, porque regla 8 días y utiliza más de 5 toallas al día y bla, 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 ¿no? Entonces, me ha pasado, que de repente te dicen, entonces por eso está así, sí, ¿no? Y le han hecho una biometría hemática, pues no, pues hágansela, porque entonces, y obviamente la química sanguínea, tú sabes que puede ser desde 3 hasta 30 elementos, ¿no? Dependiendo qué es lo que necesito, y muchas de las veces incluso nos conviene hacer un perfil completo, porque a veces incluso nos da un mejor costo que hacerlo por separado, ¿no? Y todos esos parámetros de cómo está mi glucosa, cómo está mi colesterol, cómo están mis triglicéridos, cómo está mi función renal cuando yo ya me conozco con diabetes, cuando yo ya me conozco con hipertensión, y que eso es algo muy importante. Hoy adolecemos mucho de sitios en donde podamos atender gente nefrópata, ya en el aspecto de la hemodiálisis o la diálisis, ¿no? Porque hay muchos pacientes con daño renal que seguramente tenían ya elevación de creatinina, pero nunca se checaron o se les envió a ese chequeo. De igual manera, en total prevención, si tenemos en una química sanguínea creatinina, albúmina, nos puede dar, y microalbuminuria, pues nos puede dar una visión de cómo está arterialmente una persona en relación a tener hipertensión, en relación a tener diabetes, como un espejo para ver si voy hacia un daño renal, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, pero... y quítame si de este error si estoy equivocado, pero entiendo que mucho del daño renal tiene que ver más con hipertensión que con diabetes. Pues ambos, sí, digo, al final de cuentas las dos causas más importantes de pacientes con insuficiencia renal en nuestro país o en Latinoamérica, pues es hipertensión y diabetes, claro. Y hay demasiado. Alguien decía, si entras a un salón de clases y dices, levante la mano, ¿quién tiene su familia alguien con diabetes? Y todos van a levantar la mano, ¿no? Entonces, y son las dos causas principales. Muchas veces el diagnóstico de hipertensión y diabetes no está bien elaborado, ¿no? Es tema de otra charla, pero muchas veces esa persona ha perdido una oportunidad muchos años atrás porque tuvo una determinación en una química sanguínea de glucosa alta, pero le preguntas y dice, no, pero ¿qué creen? Que porque en la noche me comí 3 empanadas y 2 cocas, entonces por eso salí alto, pero después salí bien. Pues sí, pero no. O sea, si yo amanezco con una glucosa de 120, ¿no? Bien, con 7 horas, 8 horas de ayuno, pues no estoy bien, porque ya no fui capaz de normalizar en 8 horas de total ayuno, ¿no? El perfil de lípidos versus colesterol total, ¿no? Muchas veces se quedó en esa idea de que hace poco, de hecho, una persona decía, pero tengo 220 de colesterol y aquí dice que es normal. Por empezar, ya es obsoleto el término, la cantidad. Pero mira, resulta que aunque tuvieses 200, tienes 150 de colesterol LDL. ¿Y qué crees? Que ese colesterol es más afín a tu arteria, produce más inflamación, y esa inflamación va a producir formación de placa en el tiempo, va a causar una obstrucción y en algún momento va a causar un impacto, ¿no? Entonces, el índice terapéutico, precisamente, es correcto. Es el índice entre el colesterol LDL y el HDL. Es correcto. Alguna vez algún médico me dijo, ¿y eso para qué sirve? Yo, luego le mando información. Exacto, entonces esa parte es muy importante. Tener cada parte de un estudio de laboratorio tiene un porqué. Y es nuestra responsabilidad explicarle a la persona por qué estoy pidiendo todos esos laboratorios, y que todo tiene o va dirigido para tratar algo o para prevenir algo, ¿no? Hace no mucho, un chico, 15 años, delgadito,
le pidieron en la Ciudad de México lipoproteína minúscula y pues lo llevaron porque para empezar no sabían ni qué era, pero a la mamá se le prendió el foco y dijo, oye, aquí dice, en el reporte dice que es de riesgo alto y dije, ah, caray, me dijeron que esto es con usted. Y dije, ah, pues sí, ¿no? Sí. Entonces, hay laboratorios o hay estudios que nos aportan mucha información para poder dar, en algún caso, manejo o prevenir algo. Igual desde un general de orina para ver si estás tirando no proteínas o microalbuminuria y perfil tiroideo, por ejemplo, ¿no? Muchas veces te dicen, incluso como dices tú, ¿no? Algún médico dice, ¿para qué se lo pides si no tiene ningún dato clínico? Pues porque muchas veces no tienen datos clínicos, cuando tienen un dato clínico es porque ya está muy mal, ¿no? Claro. Entonces, siempre hay que ir un paso adelante claro, usar, claro. Y en lo mío, pues proteína C reactivo ultrasensible, ProBNP, que de repente es algo que, por ejemplo, hace 10 años pues, no se hacía, aquí no se hacía. Entonces, hoy, gracias a Dios, ya se hace, tú lo haces, y en ese sentido nos esclarece muchas veces, vamos a decirlo así, acá hay muchas personas en todas las poblaciones cercanas a Salina Cruz, incluso en Salina Cruz, que cocinaron o cocinan con leña y que tienen daño pulmonar crónico y que llegan por falta de aire y entonces, pero que además son hipertensos, que además son diabéticos, que además tienen problemas y que a veces uno dice, híjole, esa falta de aire es por corazón o por pulmón, ¿no? Claro. Y sí podemos discernir entre una y otra cosa a través de un estudio de laboratorio, sí, claro, a través de la imagen, Claro. pero hablando específicamente de laboratorios, hay forma. Los electrolitos séricos, ¿no? Por ahí de repente, no hace mucho igual, me dicen, es que vea cómo está este electro. Pues sí, pero tiene 1.8 de potasio, ¿no? Entonces, por eso está 10 electro. Y cositas así. Claro. Yo creo que cada estudio de laboratorio tiene una justificación total y se debe realizar para poder, como paciente, tener una mejor atención, porque eso es cierto. No es lo mismo. Hay quien de repente puede llegar, yo agradezco mucho cuando alguien me dice, doctor, tengo cita tal día, ¿qué estudios llevo? Y yo, y hay quien al revés dice, no, primero véame. Y a veces no depende del véame primero, porque al final el estudio del laboratorio a mí me complementa, independientemente del diagnóstico, me complementa en cuanto a qué hacer en el momento del diagnóstico, ¿sabes? Sí, ya la avanzas, Totalmente. Ya tiempo, ¿no? Totalmente. Aparte llega el paciente contigo y bueno, tú haces ecocardiogramas, o sea, y yo entiendo, y bueno, no entiendo, lo sé porque lo viví, o sea, tú revisas al paciente como cualquier médico o cardiólogo, pero tú en el momento tú decides también qué pruebas tú aplicas, porque tú tienes pruebas específicas de cardiología que no cualquier cardiólogo tiene posibilidades de hacer en tu consultorio, ¿no? Entonces, ¿qué recibe el paciente cuando va contigo? Pues mira, yo creo que sobre todo tiempo, Claro. ¿no? Mis pacientes cuando estén viendo este video no me dejarán mentir, soy muy impuntual, pero cuando están dentro del consultorio les doy el mayor tiempo posible, porque pues eso es lo primero. O sea, también, como decía hace rato, o sea, toda la tecnología se suma, pero lo primero que hay que saber es quién es esa persona que está ahí enfrente, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Qué realmente siente? ¿Por qué lo siente? ¿Desde cuándo lo siente? ¿Qué piensa de por qué está pasando? Y de repente, hoy, por ejemplo, tenemos un número de pacientes muy alto con ansiedad, con depresión y que los síntomas de repente pueden estar más asociados a eso que a una enfermedad orgánica. Tiempo es lo que primero. Segundo, tratar de tener, sí, herramientas como un electrocardiograma, un ecocardiograma, un Holter, un detector de arritmias, que dentro de la cardiología ya hasta parecen básicas, ¿no? Porque en cardiología hay instrumentos muy específicos de gabinete, incluso pues tienes que enviarlos fuera de aquí, porque así debe ser, por el tipo de instrumento que es esto, y que pueden darte información muy puntual y muy específica.
trato de que la persona tenga también una explicación totalmente completa del porqué del diagnóstico, del porqué del tratamiento, sobre todo de qué va a suceder después, qué plan, por así decirlo, qué plan de trabajo hay, ¿no? Ya les digo, mire, necesita esto, pero no urge, lo puede hacer perfectamente bien en 3-4 meses, le doy todo el 2024 para que se lo haga, pero hágaselo, por favor. Claro. Todo eso también depende de un servicio. Hace rato decía el fármaco, ¿no? ¿Sabe qué? Mire, este fármaco lo fabrica tal empresa y cuesta tanto en tal farmacia, vaya, o hable, no, aquí está el número. Creo que el servicio debe ser integral en ese sentido. Sí, sí. Y poder tener también opciones en cuanto a si ese paciente requiere cosas muy costosas como un cateterismo cardíaco, como una ablación en cuanto a arritmias, como un implante marcapasos, como estudios muy avanzados de resonancia de corazón, la angiotomografía coronaria, etc. Te puedo decirle, mira, es algo costoso, pero no es caro. Y siempre les pongo ese ejemplo, ¿no? Porque algo costoso es algo que tiene un precio alto, pero que me da mucha información, que con eso yo voy a darte una mejor atención, que tu tratamiento va a estar perfecto, con muy buenas decisiones. Y algo caro es como cuando vas al restaurante y te cobran, no sé, 300 pesos por 3 tacos, ¿no? Claro. No sé, algo así. O como cuando eres padrino de 20 cartones de caguamas en la fiesta. Exacto, Eso correcto. está. Entonces, eso que no te aporta nada, que Así tiene es. un costo alto, entonces sí, eso llega a ser caro. Yo creo que tenemos que empezar a entender, o más bien, a aceptar que puede llegar a ser costoso, sí, y tratar de sí eliminar lo que en realidad es caro, ¿no? Claro. Bajo ese concepto que te digo, ¿qué tanto me aporta? Porque voy a hacer el gran esfuerzo por hacerme tal estudio que cuesta 12,000 pesos y que además lo tengo que ir a hacer a tal ciudad y que, pues sí, pero con este estudio, yo les digo, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen un hospital de derechohabiencia, pero el hospital ese paciente que va al hospital, su proceso, vamos a suponer, tiene una arteria tapada, pero el proceso que va a pasar entre que lo vean en medicina familiar y luego ya al especialista y que decidan enviarlo a un hospital de tercer nivel de atención, etcétera, es largo, el proceso es largo, porque además es así, o sea, no es crítica, ¿no? Sino es así está establecido. Es distinto y todos se switchean a otra actitud, por así decirlo, cuando yo le digo al paciente, mira, sí vas a ir a tu institución, pero antes vas a invertir tanto porque este estudio que te vas a ir a hacer cuesta, como decía, 12,000, más tus pasajes, más tu hotel, te vas a gastar 20. Pero ¿qué crees? Lo que tú necesitas cuesta 1,000,000 o cuesta 800,000 pesos si lo hicieras privado. Y en el hospital te va a salir gratis. Entonces, inviértele tanto porque con eso yo te voy a hacer un documento para que tú vayas a tu institución y cuando ellos vean el diagnóstico ya como tal, inmediatamente te mandan a donde te tienen que mandar porque ya toda la evaluación te la saltaste. O sea, ya llegas tú, ya aportaste tú y aceleramos el proceso. Bueno, ya para concluir, queremos que nos diga usted en qué número podemos localizarlo, sacar una cita, en qué número nos puede atender. Me pueden invitar a cenar. 971-718-9069. 971-718-9069. Es mi celular. Ahí pueden enviarme. Sugiero que me envíen WhatsApp porque a veces hay sitios en donde la señal es mala. Y el WhatsApp siempre entra, ¿no? O sea, es algo mucho más veloz. Y también en cuanto a tiempos, de repente, si uno está ocupado, pues ve la llamada y si no es una alada que conozcas, pues menos, ¿no? Pero es mejor siempre un mensaje por WhatsApp y habitualmente devuelvo llamadas o mensajes y a través de él muchas veces incluso, la gente no me dejará mentir, ni siquiera es
alguna cuestión a veces mía, pero no tengo problema por decirle, mira, lo que tú necesitas es medicina interna, o lo que tú necesitas es endocrino, o lo que tú necesitas es neurólogo, traumatólogo, ginecólogo, y te sugiero que vayas con tal persona, ¿no? Con tal médico, porque al final creo que todos los médicos especialistas, médicos generales, laboratorios y todo, creo que debemos de unir fuerzas, porque para todos sale el sol, ¿no? Y creo que quien más lo va a agradecer es el paciente, y es una forma de retribuir lo bondadoso que es estar en el área de la salud, ¿no? Entonces, a ese número me pueden mandar mensajitos sin ningún problema. Antes de que nos despidas, bueno, este capítulo sale desde el fin de año, entonces creo que merece que con nuestro primer invitado deseemos a todos un feliz 2024. Sí. Por eso sí estamos preparados. Estamos aquí preparados para eso, y pues, todo lo mejor para el próximo año. Gracias. Nos vaya muy bien a todos. Que nos vaya muy bien. Y a todo el mundo, que Dios nos dé salud sobre todo, y lo demás lo conseguimos nosotros. Sí, Hay que trabajar y hacerlo con mucha responsabilidad. Salud. Salud. Feliz año. Feliz año. Ya, sí, pues hablar del corazón y no hablo como es un tema muy extenso, ¿no? Y nos gustaría que tuviéramos un segundo capítulo y que la gente también nos comente cuáles son las preguntas que ustedes tienen, preguntas interesantes, para que aquí el médico nos pueda contestar y ustedes también pues tengan sus dudas aclaradas, ¿no? Y pues bueno, nosotros nos despedimos, pero antes, siempre, darle las gracias a Relicor, que nos maneja la cámara, el audio y la iluminación. Todo lo que ven aquí es gracias a Relicor. Y nos vemos para el siguiente capítulo, que también vamos a tener temas muy interesantes. Y les reitero, ojalá y tengamos un segundo capítulo, porque la verdad es un tema súper interesante del corazón, que yo me quedé así, escuchando todo lo que decía. Nuestro próximo invitado va a ser el doctor José Luis Carrasco Rodas, traumatólogo y ortopedista. Y bueno, pues aquí nos estaremos viendo en la siguiente emisión. ¡Nos vemos! Hasta luego. Así.